Geopolítica crítica, geopolítica contemporánea, nueva geopolítica. Estos son algunos nombres con los que se le empieza a designar a una nueva etapa de la geopolítica que coincide con un contexto de muy fuertes cambios. Estamos hablando de la etapa de finales de la década de 1970 e inicio de 1980, que evidentemente es una etapa de grandes cambios mundiales. Simplemente la desintegración de la URSS, este bloque económico de dominio del mundo bipolar, junto con la caída del muro de Berlín, se empieza a hablar ya de la globalización, ¿no? Esta idea de lo global como un nuevo espacio que reinterpreta las clásicas fronteras políticas, además de una posible desterritorialización, ¿no? Lo que eso significa conceptualmente va en contra de la esencia misma de lo que fue la geopolítica clásica. Esta nueva geopolítica se empieza a nutrir de diferentes teorías y escuelas, como va a ser, por ejemplo, la escuela crítica de la filosofía política, ya surgida tiempo antes de la escuela de Frankfurt, además del estructuralismo y otras nuevas teorías sociales que van a ir surgiendo. Otro cambio muy importante va a ser la revolución tecnológica, que va a transformar la propia idea de las distancias, además del surgimiento de un nuevo espacio a conquistar, como puede ser el espacio virtual, con toda la carrera tecnológica, con el Internet y otros medios de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ende, entonces tenemos una fuerte transformación económica, política, social, cultural, que va a ir de fondo y de lleno a tratar de condicionar nuevos cambios en la esencia misma de los postulados que antes eran clásicos en la geopolítica. Algunas características básicas de esta nueva geopolítica o geopolítica crítica consiste en que replantean las ideas centrales de la geopolítica clásica. ¿Por qué? Por ejemplo, critican mucho esta visión estatocentrista que había dominado, en donde solamente el Estado, nación, era el único actor principal político que podía ejercer o actuar en torno a decisiones que tuvieran que ver con el control de los territorios y de los espacios. Se habla mucho también de este sentido racionalista, muy material que se tenía del espacio, por ejemplo, el control de las fronteras y territorios solamente con base en decisiones de estrategas y posicionamientos militares, por ejemplo. Y ahora se empiezan a hablar de otras nuevas formas de poder que también pueden ser importantes en las decisiones geopolíticas. Otra característica de la geopolítica crítica es que, a diferencia un poco de la clásica, no forma escuelas muy determinadas o muy focalizadas, sino en realidad se trata de una gran cantidad de autores que escriben desde diferentes disciplinas, inclusive ya no solamente desde la geografía, y que abonan a este replanteamiento justo de repensar la política, repensar el Estado, repensar los espacios, y se nutren también desde diferentes teorías sociales. Ya no es una única característica homogénea. Otra característica va a ser que tenemos diferentes puntos de vista, desde los más, digamos, reformistas, que buscan realmente reposicionar a la geopolítica, que se junta con otras visiones mucho más radicales, ¿no? Al extremo, vamos a ver, inclusive se llega a hablar de la antigeopolítica, es decir, una idea de que se le asocia la geopolítica con el dominio, con el control, con el imperialismo, y busca destruir estos fundamentos básicos también ya de la geopolítica, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama dentro de estas visiones, entre el reformismo hasta visiones más radicales dentro de esta nueva geopolítica. Otra característica va a ser que ya no aspira a formar una única ciencia con pasos muy determinados, un método único o establecer una ley universal para explicar la dinámica mundial, porque esto es un poco un cambio en todas las ciencias sociales, que se critica ya estos modelos racionales y se aspira más bien a crear unos métodos más flexibles, más localizados a ciertos casos, por ejemplo, y mucho más concretos. Otra característica también de la nueva geopolítica va a ser que ya no está tan relacionada o tan visiblemente relacionada con escuelas nacionales de pensamiento
¿no? Es muy difícil hablar todavía de una escuela única alemana o inglesa o estadounidense, porque se conforman redes de investigación que son ya más bien regionales, globales y que no tienen este carácter estrictamente nacional o por lo menos muy marcado como sí lo tuvo la geopolítica clásica. Una característica más va a ser que en esta nueva geopolítica hay muchos estudios de casos y muchos casos empíricos también. Se trabaja ya mucho sobre lo local, casos concretos, ya no se hacen estos planteamientos mundiales para explicar la dinámica del mundo, el poder en el mundo, sino en ciertos aspectos muy establecidos de la realidad social, y yo creo que eso tiene que ver con cambios propios de las ciencias sociales en general en las últimas décadas. Y finalmente, también otra característica que podríamos incluir es que se abordan nuevos temas de la construcción social, pero desde un punto de vista de analizar cómo se construye el poder, cómo se construye el espacio, cómo se construye el Estado, ya no darlo como algo por hecho, que el Estado está ahí, siempre va a estar ahí, sino que es una construcción social que va cambiando, es dinámica, se va replanteando el propio espacio, cómo juegan las representaciones, cómo juegan los simbolismos, cómo hay diferentes concepciones del poder. El poder ya no es solamente el control político, militar, sino otros mecanismos diferentes que también van a tener que ver con este control. Entonces, esto en general podríamos ser algunas de las características que van a fundamentar esto que en términos generales se denomina como la nueva geopolítica. Y bueno, ante esta variedad de características de la llamada geopolítica crítica o nueva geopolítica, no nos sorprende entonces que hay diferentes temas de intereses dentro de los cuales se enfocan. Inicialmente, por ejemplo, se cuestionó mucho el análisis del discurso por parte de los estados para transformarse esto en una forma de acción geopolítica. Un ejemplo sería esta característica narrativa que utiliza Estados Unidos del eje del mal o el Estado fallido como un discurso muy concreto que va a generar acciones geopolíticas prácticas. Entonces, esta nueva corriente de la geopolítica empieza a analizar discursivamente todos estos discursos, obviamente, para analizar cómo han tenido este impacto dentro de las acciones, ¿no? Es algo que, evidentemente, la geopolítica clásica no tenía tanto interés, o al menos no tan evidente. También otro tema muy constante va a ser una nueva reinterpretación del espacio. Espacio, territorio, lugar, paisaje, diferentes formas de conceptualizar esta forma, ¿no? Que tradicionalmente había sido circunscrita al Estado nacional y su espacio territorial, ¿no? El territorio clásico del Estado. Y ahora, bueno, vienen visiones que replantean cómo el espacio también se construye socialmente a través de maneras simbólicas, no solamente de la acción física, cómo vienen diferentes componentes en la conceptualización propia y construcción de estos espacios sociales. Un tema, que también va a ser bien importante va a ser los nuevos actores políticos. Si ya veíamos que la geopolítica clásica se enfocó totalmente en la figura del Estado nacional, ahora vienen el surgimiento de nuevos actores que buscan también ser estudiados o que deben ser estudiados desde la geopolítica. Estado Islámico, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas, diferentes actores que no habían sido tomados en cuenta como ejes centrales en la geopolítica clásica y que ahora sí son estudiados, ¿no? Cómo sus acciones pueden también tener impactos por y en los territorios. También tenemos una línea ahí de temas en torno a las representaciones culturales de la geopolítica. Va a haber extensos discursos y textos de la geopolítica nueva o crítica que hablan, por ejemplo, de la geopolítica del cine, la geopolítica estética. En pocas palabras, cómo la construcción
de imágenes, visiones, van a ser también fundamentales a la hora de construir, por ejemplo, ideas de la amenaza, ideas del enemigo, ideas de los aliados, cómo esas formas simbólicas representativas también van a incidir en el juego geopolítico. Otro tema de investigación que yo me he encontrado ya mucho más frecuentemente va a ser el tema, por ejemplo, del feminismo, que es un tema que ha impactado evidentemente en todas las ciencias sociales y que la geopolítica no va a ser una excepción. Cómo dentro de las prácticas geopolíticas se dejó de fuera completamente el papel de las mujeres y cómo al ser un sistema patriarcal diseñado de esta forma, las mujeres no han sido visualizadas como también importantes constructoras de los espacios del territorio y evidentemente de las acciones políticas que puedan representarse. En forma ligada a la anterior, tenemos también la visión de grupos minoritarios. Esto es el grupo de los pobres, grupos indígenas, los niños, los adolescentes y otros sectores de la sociedad que no fueron visualizados o contemplados. Ahora también les corresponde un análisis de cómo construyen los espacios, cómo pueden llegar a entrar o incidir, lo hacen o no, en el juego político, y es otra línea de investigación también que está en aumento dentro de la geopolítica crítica. Evidentemente, y esto muy relacionado con algunas inquietudes que mostraban ustedes en los foros, ¿no?, sobre la geopolítica clásica, cómo vienen visiones ya críticas de esta relación histórica entre la geopolítica clásica y sus evidentes efectos en el dominio y el control del resto de los territorios en el mundo, ¿no? Es decir, un poco del imperialismo y el eurocentrismo también justificado que se dio en base a estas acciones de la geopolítica clásica. O sea, hay toda una línea, ¿no?, de investigación que analiza la relación justo entre geopolítica e imperialismo. Otro tema de interés que también viene en aumento es el papel de la economía, que es algo que no se había contemplado tan evidentemente en la geopolítica clásica. ¿Qué pasa con estas nuevas grandes empresas que vienen a tener el control de los territorios en muchas partes del mundo? Inclusive en algunos lugares más que los propios estados, ¿no? Estoy pensando en territorios, por ejemplo, en África, donde estos actores comerciales, económicos, financieros, están teniendo una fuerte incidencia en la conformación de espacios y se denomina todo esto ahí por una corriente denominada la geoeconomía, ¿no?, también como una línea que viene muy ligada a la geopolítica crítica. En esta nueva geopolítica crítica, vienen otros espacios de poder que también se analizan. Por ejemplo, la cibergeopolítica, la geopolítica espacial, geopolítica de los polos, del Ártico y otros territorios que tradicionalmente estaban fuera del campo de visión de los autores clásicos. Muy ligado a este punto está también el estudio de diferentes escalas geopolíticas. Me he encontrado muchos textos, por ejemplo, de corrientes de análisis de geopolítica de las metrópolis o de las grandes ciudades, que consideran que más bien el mundo está dividido en una especie de centros de poder a lo largo de estas grandes macrociudades que se unen a través de redes, ¿no?, por ejemplo, o el estudio de bloques económicos, geopolítica de la Unión Europea, geopolítica del Mercosur, así por el estilo, ¿no?, de estos bloques económicos que son ahora estudiados como una especie de espacio territorial en torno al cual se determinan los actores y las relaciones de poder que se suscitan en ese territorio. O regiones mundiales, ¿no?, geopolítica de América Latina, geopolítica de África, muy diferente ya a esta visión de fronteriza estatal cerrada, y se habla mucho más de las fronteras porosas, ¿no?, los flujos transnacionales, globales, en torno a los cuales ya esta nueva geopolítica crítica empieza a enfrentarse.
Otro punto que también debemos tener en cuenta es que se nutren mucho estas nuevas corrientes de las teorías sociales en boga. La teoría del caos, la teoría del pensamiento complejo o esta corriente muy actual en la sociología sobre la sociología de las emociones empieza a repercutir ya en estudios geopolíticos que hablan, por ejemplo, de la geopolítica del caos, la geopolítica de la complejidad y geopolítica de las emociones. Por ejemplo, hay algunos estudios de la geopolítica del miedo o la geopolítica del terrorismo, con base o énfasis en estos aspectos emocionales en torno a los cuales también, dicen estos autores, repercuten a la hora de entender los territorios. Otros temas también tienen mucho que ver con la crisis ambiental. Viene todo un nuevo giro bien interesante de la geopolítica porque hay cuestionamientos de que esta geopolítica clásica, que era todos recursos, posición, dominio del petróleo, dominio de los mares, de los continentes, pues dejaban fuera esta visión de las repercusiones que tuvo simplemente este consumo masivo, por ejemplo, de los energéticos, que ahora nos está llevando a una crisis que ya no es nacional, sino que es global. Y que la nueva geopolítica dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con estos recursos que están escaseando? No podemos seguir dividiéndolo, ¿no?, en forma clásica en torno a los actores estatales, sino tenemos que repensar. Y eso evidentemente va en el corazón mismo de la geopolítica clásica y obliga a repensar también, digamos que un poco ontológicamente, hacia dónde va el futuro de la geopolítica. Y bueno, en pocas palabras, van ustedes a encontrar en la literatura de la nueva geopolítica una gran y amplia variedad de temas. Prácticamente yo siempre les digo a mis alumnos, todos los procesos sociales pues pueden ser analizados desde una perspectiva geopolítica. Por ejemplo, por poner tan solo algunos ejemplos, geopolítica del agua, geopolítica de la seguridad, geopolítica de la pobreza, de la cuestión de la salud. Todos los temas en realidad ahora son abordados o dicen ser abordados también algunas veces desde el punto de vista geopolítico. Aquí solamente me gustaría hacer una acotación. Hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces estos estudios que se dicen ser geopolíticos en realidad son descripciones de otros procesos políticos, pero que desdibujan o pierden el aspecto espacial o territorial o se desligan totalmente con la geopolítica o de la geopolítica clásica y son estudios muy someros, a veces muy superficiales, que no realmente toman en cuenta el corazón de la esencia de la geopolítica y de lo que representa. Entonces la invitación es que al considerar ustedes sus temas de investigación o los temas que estén dando en sus asignaturas, no olvidemos este elemento espacial y no perdamos el punto de vista de la geopolítica clásica ligada a esta nueva posicionamiento de la geopolítica crítica. Y bueno, finalmente les dejo aquí solamente una selección de textos de los más recientes. Estamos hablando año 2014, 2015, 2016, que se publicaron en una de las editoriales que después, cuando veamos los recursos para la investigación geopolítica, les indicaré. Es la editorial Routledge, que es una de las editoriales mundiales que más producen títulos en torno a la nueva geopolítica. Vean ustedes los títulos, ¿no? Se habla sobre la nueva geopolítica del terror, la cuestión de geopolítica del miedo y la vida diaria, geopolítica crítica y jóvenes y niños, la geopolítica feminista, geopolítica del poder regional. En este caso el título que vemos aquí es sobre África. Este texto también, que yo me lo he encontrado ya traducido en bibliotecas de la UNAM, sobre guerra, cultura y geopolítica, que habla mucho del papel de los medios de comunicación, estas ideas de las imágenes de las que ya hablábamos, para que observen entonces que hay una gran diversidad en realidad de temas que pueden ser abordados desde la nueva geopolítica.
de textos que van a encontrar en torno a esto. Así que lo que vamos a hacer es hacer una selección, que es de lo que se trata la próxima presentación, en torno a algunos autores, ¿no?, claves de la nueva geopolítica, qué dicen, de qué discuten, para que ustedes vayan ubicando, ¿no?, algunas posibles líneas de investigación que pueden aplicar a sus propios estudios o bien a los muy diferentes temas de las asignaturas que imparten.